no por el cine propiamente, porque para aquella época difícilmente se hacía una película en Venezuela, aunque alguien hizo una por ahí, otra por, pero no había y todavía no hay una industria cinematográfica, una producción constante que se haga cine en Venezuela. Entonces, para aquella época no había cine, o sea, no se producía, no había una productora, no había Bolívar Films, pero lo que hacía era hacer otras cosas, pero no hacer cine, pues no filmar una película. Entonces, por eso es que realmente para esa época no teníamos la suerte de hacer una película, porque no había los materiales, no había la producción, no habían los productores, amén, repito, de Bolívar Films, que hacía y creo que hizo una película por aquel tiempo, ahora no lo recuerdo realmente, tengo muy mala memoria, pero sí hubo por parte de Bolívar Films un empuje constante, porque siempre ha estado trabajando mucho por el cine, aunque no sea para hacer cine, o sea, películas, pues, para que la gente vaya a observarla al cine, a verla. ¿Qué cosas hacía usted a los 15 años? ¿Cuáles eran esas aficiones de adolescente? Bueno, las aficiones de los adolescentes eran las propias de un muchacho que estaba ya en segundo, no, aún no estaba en bachillerato, estaba comenzando, creo que estaba en sexto grado, o sea, ya estaba en primer grado de bachillerato, ¿no? Eso es lo que recuerdo más o menos en el colegio Carabobo, en el que estaba en La Pastora. Ahí era donde yo estudiaba, y entonces, bueno, me acuerdo más o menos de esos estudios allí. Los primeros fueron en la República Bolivia, que ya estudié hasta sexto grado, el primero, segundo, sexto, hasta sexto, y luego de ahí pasé al colegio Carabobo, que también estaba en La Pastora. Y por cuestión de comodidad, yo iba ahí. Yo tenía problemas de salud, no es que estaba muy enfermo, pero yo era asmático. Entonces yo estaba muy cerca del colegio Carabobo, y iba al colegio Carabobo caminando poco a poco, pero iba. La Pastora es todavía una parroquia muy húmeda, porque le toca recibir todo lo que es el Junquito, y no sé si usted se acuerda que había una laguna en Catia enorme, y esa humedad pues traía como consecuencia para que a mí me pegaba mucho, y no solamente a mí, a los asmáticos que conocía, todos se quejaban de la humedad, y eso. Y La Pastora era siempre muy húmeda por eso. Ahora, Yo recuerdo que nosotros cuando nos levantábamos para ir a la escuela, cuando ya yo estudiaba que mi hermano me llevaba, ¿cómo se llama ahora? Me acuerdo cómo se llama el colegio. Bueno, hace mucho tiempo, él me llevaba, y yo recuerdo que en el carro de él siempre tenía periódico, que afortunadamente en ese tiempo había. Hoy en día ya no hay el periódico. Ya uno no lee el periódico como antes, ¿no? Yo leía el periódico hasta hace poco en mi casa, lo esperaba, me lo llevaban y leía mi periódico de arriba abajo. Ahora no se lee el periódico. Y en aquella época sí, y nombro el periódico porque con el periódico mi hermano mayor, mi hermano Jaime, que para descanse, que era así como casi mi papá, él limpiaba los vidrios que estaban muy húmedos, muy llenos prácticamente de agua, por la humedad, y él con periódicos que todos los días se compraban y vendían, ¿no? Entonces usaba los periódicos para limpiar los vidrios del carro. Además de ese periódico y la humedad que caracterizaba La Pastora y esas idas y venidas al colegio, ¿qué otras cosas recuerda de La Pastora? ¿Cómo era La Pastora como vecindario? La Pastora era una maravilla. Para mí era algo muy espectacular, muy maravilloso, muy bella, porque era como una familia. Yo vivía de Carmen a Santa Elena.
Carmen de Santa Elena quedaba muy cerca de donde está el mercado, que aún está el mercado ahí. En la esquina del centro está el mercado. Y yo vivía de Carmen a Santa Elena, de Santa Elena a Carmen, mejor para irme, de Carmen al centro, y en el centro ahí estaba el mercado. Entonces yo tenía la oportunidad de ir al mercado muy cerca, que me quedaba muy cerca. Y eso para mí era una gran cosa, porque cuando mamá nos mandaba a comprar algo, íbamos al mercado que estaba a cuadra y media de mi casa. Yo vivía de Carmen a Santa Elena en La Pastora. ¿Y cuál era quizás esa golosina, esa chuchería que a usted le recuerda esa época de adolescente en La Pastora? No hay ninguna otra como la que le va a decir que no lo va a entender. A ver. Había un señor trinitario, porque yo le pregunté ¿usted de dónde es, señor? Él hablaba así, trinitario, me dijo. Ok, entonces él vendía una especie de dulce que lo cortaba con un martillo, con una especie, no era martillo propiamente, era así como una especie de hacha, porque cortaba, y entonces él nunca decía cómo se llamaba el producto, o sí lo decía, pero nunca lo entendimos. Y yo lo voy a imitar a él. Él aparecía y nosotros lo llamábamos espinigüía, porque él aparecía por la esquina del Carmen. ¡Es pura guía! Y entonces, bueno, mira, y lo llamamos, mire, es pura guía, que nos encantaba, porque era como una mercocha, que era riquísima, por cierto. Y él tenía un carro que movía un equipo con el cual trabajaba. Es como si fuera una carretilla, pero no era carretilla propiamente, era donde él llevaba sus cosas y sus dulces, lo que él llamaba espuragüea. Entonces un día yo, como siempre curioso, porque siempre he sido muy curioso, pues preguntón, me le acerqué un día y le dije, mire, espirigüea, porque le llamamos espirigüea. Sí, dígame, ¿qué dice usted cuando dice espirigüea? Es pura piña. Bueno, entonces se los comuniqué a los muchachos, no, vale, lo que no es espirigüea, es pura piña. Porque era pura piña, realmente era piña con otras cosas, y era muy rica, por cierto. Yo estaba muy joven, un muchacho. Y en esa época, ¿qué cosas escuchaba? ¿Cuáles eran los ídolos del momento? Los artistas, los cantantes, ¿qué se bailaba en las fiestas de adolescencia? Bueno, los cantantes que yo recuerde así, el que más recuerdo era Alfredo Sadel. Alfredo Sadel estaba muy joven, pero era un gran cantante, y era el cantante venezolano. Una voz espectacular. Y yo le escuchaba mucho a él y me gustaba mucho Alfredo Sadel, realmente como cantaba. Y no sé si usted se acuerda de Alfredo Sadel. Bueno, sí, pero no lo viví. Quizá lo hayas escuchado, pero nunca lo viste ni nada. Exacto. Alfredo Sadel era un hombre, un galán realmente, un galán, una cara muy hermosa, es un tipo muy hermoso, muy buen mozo, y bueno, y Alfredo Sadel, aparte de la voz, tenía su cara y era muy admirado en esa época. Miguel Ángel, y hablando de galanes, ¿cómo era la moda por allá por 1945? ¿Cómo se vestía? Bueno, voy a tratar de recordar más o menos, porque yo recuerdo que se usaba mucho el liquiliqui. El liquiliqui, a la gente le gustaba mucho usarlo. Yo particularmente usé una vez el liquiliqui, porque me acuerdo que ya mamá no existía, mamá se había muerto. Se murió muy joven, yo tenía apenas 9 años, ya murió, pero entonces ella me mandó a hacer un liquiliqui, porque yo veía que algunos lo usaban, y a ti te podía quedar bien un liquiliqui, negrito. A mí me decían negrito, porque yo soy el más negrito de la familia, en el sentido de que soy el más moreno. Realmente hay uno que le llamamos el catire. O sea, la diferencia entre el catire y yo era grande, porque él era rubio. Éramos una mezcla de... Había Amelia, por ejemplo, mi hermana Amelia tenía los ojos
los ojos, ¿de qué color eran los ojos de Mary, de Ramona, como cariñosamente le decía yo? Bueno, eran verdosos, eran verdes, los ojos verdes, Ujú. y ese es el tipo de cosas que yo recuerdo para esa época, pues. Yo particularmente no, tenía los ojos negros como los tengo todavía, que ya casi no ven, pero por esa época veía muy bien. Hemos hecho ese recorrido desde ese trinitario que vendía esa especie de melcocha que era pura piña, Es pura buena. también música de Alfredo Sadel y esa humedad de la pastora que había que limpiar con papel periódico del vidrio del carro rumbo al colegio. Pero ¿qué otro objeto le remonta usted a esa época de adolescente? ¿Con qué soñaba ser Miguel Ángel Landa? ¿Cómo se imaginaba si el tema de las películas y el mundo cinematográfico no era todavía algo que se pasaba por su mente? Bueno, ya que me pides cosas muy, muy personales, diría yo, nosotros teníamos la suerte de tener cerca de casa el Cine Pastora, el Cine Granada y el Cine Plaza. Habían 3 cines que quedaban como a 7, 8 cuadras de mi casa, o sea, de donde yo vivía en La Pastora. Y entonces yo iba mucho a los cines, me encantaba el cine, y me hice muy amigo del portero, y yo siempre he tenido la habilidad de decir cosas para que la gente se ría, y él se reía mucho conmigo. Entonces él le decía, chicos, mira, tú no me puedes dejar entrar porque realmente hoy no ando, mi amigo que iba a venir que me iba a brindar el cine, porque nosotros nos brindábamos el cine. En aquella época era un real o un bolívar que costaba, pero no era fácil tenerlo porque uno no trabajaba, pues. Y mis padres, bueno, trabajaban, y afortunadamente papá, después del 45, justamente del 45, llegó la guerra, y papá, que tenía un taller mecánico, se le vino abajo porque toda la fabricación de equipos para los carros, todos los repuestos de los carros, todos los cauchos, todos los motores, todo venían de Estados Unidos. Y cuando vino la guerra, entonces todo se redujo, y papá tenía un taller mecánico. Entonces ahí nos encontramos con que nos vimos un poquito difícil la vida en cuanto a dinero se refiere. A raíz de eso, inclusive, tengo una anécdota, no sé si te vale la pena que te lo cuente. Claro, adelante. Una anécdota que mamá estaba viva todavía, yo tenía como, no sé, 7, 8 años, y ella era muy trabajadora. Mamá era una mujer extraordinaria, y yo la recuerdo como uno de los grandes seres de esta vida para mí, mamá. Y es raro y hoy lo estoy haciendo. Bueno, hoy por esta entrevista, pues sin embargo, por otra cualquier cosa, yo tengo una foto de mamá en la sala, y todos los días cuando paso por ahí digo bendición, y le pido la bendición que está ahí a ella, ¿no? Ya ella ha muerto hace muchos años. Pero yo recuerdo una anécdota que te quería contar, que mamá, en virtud de que la situación se puso muy difícil con el asunto de la guerra y con el asunto de que papá tuvo que vender el taller, y papá se dedicó a manejar un autobús de Carmelita, de Santa Rosa a Carmelita, eso quiere decir de La Pastora a la esquina de Carmelita en Caracas. Entonces él manejaba ese camión, y mamá, que no perdía el tiempo, hacía avena para vender a los señores que estaban trabajando en la calle, pues estaban poniéndole cemento a la calle que era de tierra para aquella época, ¿no? Y entonces mamá hacía avena para los empleados, y yo acompañaba a mamá con la avena. O sea que un señor le decía, a mí me mandaba una señora, entonces mamá me la daba a mí, un vaso de cartón, no me acuerdo si era de cartón o era de plástico, ¿no? De eso
mentiría si digo de qué sería, no me acuerdo, creo que era algo así como de plástico, sí. Bueno, y yo había un señor que nunca compraba. Terminamos un día de trabajar, quedaba un poquito de avena en el envase que mamá usaba, y me dijo, mira, negrito, llévale a ese señor que nunca compra, llévale este poquito de queda aquí para allá. Dice, mamá, pues él no compra, él no toma eso. Pero no importa, que sabes tú, si es que no tiene con qué comprarlo y tiene muchos hijos, llévasela, no importa, y si no te lo y si no la quieren, pues, bueno, se la llevé. Mire, señor, me dice, no, yo no compro eso. No, es que la he comprado, mi mamá se lo van a regalar. Ah, bueno, y se la tomó con un gusto, que me di cuenta que mamá tenía razón. El tipo no la compraba, pues suponte, no gastaba los reales de los hijos comprando avena, entonces se tomó toda la avena. De ahí surge un dicho que yo posteriormente, 50 años, 60 años después, lo puse de moda, y te lo voy a contar. Y cuando regreso con el vaso vacío a la señora, y le dice, concha, mamá, tú le diste a ese señor, ese estado gratis, tú no lo conoces. Me digo, mira, negrito, te voy a decir algo para que lo tengas presente siempre, que es muy bueno, es un dicho muy bello. Que yo sé que tú eres muy dicharachera, le dije, porque mamá era muy dicharachera. Le digo, haz bien y no mires a quién. Se me quedó tanto así que lo dije después en Bienvenidos, en un programa que yo hice 60 años después. Bien, que se todo por esta noche, amigos, no olviden, hagan bien y no miren a quién, ¿ok? Entonces cuando yo me le acerco al señor, a mi mamá, me digo, mamá, pero tú no conoces a ese señor. Mamá me dijo, negrito, no te olvides de una cosa que es importante. Yo te lo he dicho, creo que te lo he dicho, haz bien y no mires a quién. Bueno, y ahí se quedó. Queda bien porque me lo llevo, bienvenido. Quizás no te acuerdas de eso. Por supuesto. Generaciones de venezolanos además crecieron escuchándole decir hagan bien y no miren a quién. Le queremos agradecer, Miguel Ángel, estos minutos conversando con nosotras y hacer este recorrido que nos lleva a La Pastora, a su humedad, al trinitario que vendía solo piña y a esa maravillosa anécdota vendiendo avena con su mamá, que le llevó después a inmortalizar esa frase tan maravillosa y que está tan en el corazón de los venezolanos como hagan bien y no miren a quién. Miguel Ángel Landa, un gusto. Correcto, porque en una oportunidad lo dije en el programa, porque alguien me preguntó, chico, ¿tú dónde sacaste eso? Hagan bien y no miren a quién, de mi mamá. Porque cuando yo hice Bienvenido, el primer día, al final, que terminé el programa, bien, yo decía, bien, amigas y amigos, eso es todo por esta noche, ha sido un verdadero placer trabajar por ustedes, y no olviden, ahí, no olviden, me quedé y algo, ¿qué voy a decir aquí? ¿Qué voy a decir aquí? Y me acordé de mamá. Bien, y no me deja aquí. Bueno, muy afortunada la frase. Miguel Ángel Landa, un gusto inmenso y un honor haber conversado con usted en esta cápsula del tiempo. Gracias a usted por su llamada. Vale, muchísimas gracias. Y con esto hemos llegado al final de Zona Éxitos. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos a nombre de la